de hoy, que es sobre experiencias novedosas de evaluación. Originalmente en el temario se había programado como experiencias internacionales de evaluación, pero deliberadamente decidí adecuar un poco el título para reflejar mejor dos cosas que ustedes verán en la presentación. Uno es que, bueno, una es obvia, que no todo lo internacional es bueno ni novedoso, entonces preferí escoger las cosas que son buenas y novedosas. Pero lo segundo es más importante, y es que la experiencia mexicana en materia de evaluación ofrece también prácticas interesantes, novedosas, que vale la pena estudiar, desarrollar y a partir de ahí imaginar formas adicionales de hacer evaluación, aproximarse a la evaluación o discutir evaluación. Sé que ustedes están ya por terminar el diplomado, entonces ya saben absolutamente todo lo que hay que saber sobre evaluación, pero yo quiero cerrar con algunas ideas sobre lo que me parece, dado lo que leyendo, estudiando, investigando, haciendo evaluaciones, son algunas de las fronteras de la discusión sobre evaluación. No porque necesariamente sea lo que deba aplicarse en cada uno de los ejercicios de evaluación que tenemos enfrente, pero sí como ideas o reflexiones que pueden renovar la discusión sobre evaluación. Ustedes ya han discutido ampliamente las distintas formas en las que las evaluaciones, el monitoreo, pueden servir para arrojar evidencias sobre múltiples momentos de las decisiones públicas. Generamos evidencia no solo para establecer prioridades, sino también para definir las intervenciones, definir las formas en las que los gobiernos pueden imaginar soluciones a los problemas públicos, diseñar las políticas y los programas, pero también, y eso es, aquí es donde empiezo a mostrar algunas de las cosas que me parecen importantes y sobre las cuales voy a hablar sobre todo en la segunda parte. Muchas veces la discusión sobre evaluación pareciera que se centra en la discusión sobre una política pública, sobre un programa en concreto. Sé que hay excepciones, no quiero generalizar, pero sí, por defecto de diseño, un sesgo disciplinario, el estudio de políticas públicas y la evaluación incluida en esa, estamos atados a una idea de que nuestra unidad de análisis son las políticas públicas, cada política pública, cada intervención gubernamental. Y eso es cierto. Seguramente, como discutieron en las primeras sesiones del diplomado, la disciplina de políticas públicas nace precisamente así, teniendo como objeto un problema público específico, concreto, contextualizado. Toda la disciplina ha estado formada en esa lógica y la evaluación no es distinta. Mucha de la literatura en evaluación parte de la idea de que nuestra unidad de análisis es cada programa, cada política pública, cada intervención gubernamental. Y eso sigue siendo cierto y no quiero decir que no sea importante. Pero hay elementos adicionales que vale la pena poner sobre la mesa y sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. Por un lado, podemos acudir a lo micro, es decir, ver no solo cada una de las intervenciones, sino desagregar las intervenciones y hacernos preguntas sobre los atributos de las intervenciones. Y entonces hacer evaluación, monitoreo y todas las preguntas que ustedes han estado planteándose sobre cada política pública respecto a distintos atributos de la política pública. Sobre eso vamos a hablar largamente y tendremos, si da tiempo, un pequeño ejercicio al respecto. Lo segundo es que también podemos pensar sobre el conjunto de las políticas o sobre un conjunto de políticas que están relacionadas, ya sea porque son políticas del mismo sector, porque son políticas que atienden a la misma población o porque son políticas que buscan resolver el mismo problema o dimensiones de un mismo problema. Y eso quiere decir que no necesariamente responder
cada política pública, responder las preguntas de evaluación sobre cada política pública nos da una idea sobre el conjunto de las políticas públicas. En la discusión sobre coherencia de políticas públicas, sobre integración de políticas, sobre coordinación en políticas públicas, es donde hoy se está planteando buena parte de la discusión más interesante, tanto en la administración pública como en políticas públicas, que es ver un conjunto de intervenciones y hacernos preguntas sobre ese conjunto. Es decir, no solo estudiar si una política pública está bien diseñada, cumple su propósito, está logrando el efecto esperado que se le ha impuesto, sino si esa política, al interactuar con otras, al coexistir con otras, empieza a generar los vínculos causales, las relaciones de interacción que pueden llevarnos a pensar que resuelven en conjunto el problema más amplio, que atienden en conjunto a la población que tienen enfrente o que resuelven el problema público que tienen enfrente. Y es sobre eso que vamos a hablar. ¿Por qué importa hablar de esto en México? ¿Por qué quiero provocarles a ustedes con estas ideas respecto a elementos, ideas, propuestas novedosas sobre la evaluación? Creo que afortunadamente en México tenemos un punto de partida que nos permite ya plantearnos estas preguntas. Tenemos, después de 2 décadas de construcción de un sistema de evaluación, tenemos ya algunas de las piezas cruciales. Ya tenemos un marco legal actualizado, instituciones, procedimientos, información para evaluación. Hemos visto cómo la lógica de evaluación en el sector público se ha extendido ya a estados y a algunos municipios. Tenemos ya una comunidad de práctica, ustedes mismos, todos los alumnos, exalumnos de este diplomado son ya ejemplo de ello. Hemos construido un lenguaje común respecto a los elementos básicos de cualquier sistema de evaluación. Entonces tenemos las piezas centrales para poder empezar ahora sí a ir un poco más allá. No solo preocuparnos de lo que siempre se presenta en cualquier seminario, conferencia, discusión sobre políticas públicas respecto a los pendientes de evaluación, que siguen siendo, no quiero decir que no sean ciertos, seguramente ustedes han tenido discusiones en este diplomado sobre eso, sobre cómo no basta tener evaluaciones, sino hay que preocuparnos sobre el uso de las evaluaciones. No basta solo generar información en cada evaluación, sino luego hay que utilizarla y reutilizar esa información. Y que sigue habiendo áreas de política que requieren empezar a entrar en esta lógica. Si bien nuestro sistema de evaluación nació anclado en política social, lo cierto es que ha empezado a ocupar nuevas áreas de política pública, pero sigue habiendo áreas de política pública que se beneficiarían muchísimo de empezar a plantearse las preguntas que tenemos enfrente. Y no solo con las metodologías usuales, sino con nuevas y, por supuesto, con nuevas preguntas. Son 5 áreas novedosas sobre las cuales quiero platicar con ustedes hoy. Y la primera es, va en contra de una forma usual de hacer evaluaciones que nos hemos enfrentado mucho en países en desarrollo, que es la idea de que cada evaluación requiere, para poder existir, la generación de nueva información. Muchas evaluaciones de impacto que se construyen con información generada ex profeso para la evaluación de impacto, que requiere el diseño de encuestas, cuestionarios, etcétera, como nueva evidencia para poder hacerse las preguntas de una evaluación de impacto. Lo cierto es que una de las fronteras de la discusión de evaluación es precisamente lo contrario. Empezar a poner atención a los registros administrativos como fuente de información para monitoreo y evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que dejemos de pensar, o sea, que empecemos a imaginar las fuentes usuales de información de cada programa público, de cada dependencia, de cada sector, como los instrumentos para hacer el monitoreo y para hacer la evaluación. Ustedes seguramente vieron en su clase de indicadores que uno de los atributos más importantes de los indicadores es que sean económicos y que sean fáciles de generar. La forma más fácil y económica de generar indicadores es utilizar los indicadores que genera el propio programa, el propio proceso de la administración pública.
hay una discusión interesante. Ahí les propongo dos documentos de los últimos años sobre el uso de datos administrativos para monitoreo y evaluación. ¿Qué significa eso? Esto evidentemente se dice muy fácil, pero tiene una primera pregunta crucial y es, ¿el programa que tenemos enfrente tiene los registros administrativos de calidad para poder utilizarlo? Y ahí evidentemente, dependiendo del sector, dependiendo de la política pública, la respuesta será un sí o un contundente no. Es decir, la política pública no tiene información o la información no es de calidad. La información puede ser de muchos tipos. Evidentemente, por el sesgo contable y presupuestal de la lógica de programación de los programas públicos, la información que suele estar siempre bien, o por lo menos la que suele estar mejor hecha, es la asociada al dinero, la información financiera, la que tiene que ver con el ejercicio presupuestal, los gastos, los costos, el funcionamiento del proceso presupuestario asociado a cada política pública. Pero hay información adicional, hay mucha información administrativa sobre los avances en términos de actividades, procesos, secuencias que la propia política pública supone deben desplegarse para lograr su propósito. Es menos frecuente, pero no es imposible que ocurra cuando los registros administrativos están bien diseñados, que haya también información sobre las personas, información sobre la cobertura de la política, sobre la participación o incluso sobre la satisfacción de los beneficiarios, de los destinatarios de la política pública respecto al funcionamiento de ella. Y finalmente puede ser también cuando los registros administrativos son buenos que haya efectos que haya información sobre los efectos, las calificaciones de los estudiantes, los datos, indicadores de salud de las personas que son destinatarias de políticas de salud específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una política pública que está anclada en un espacio administrativo razonablemente robusto debería contar con la información necesaria para poder monitorear su desempeño y generar información confiable para después, sobre esa misma información, regresar a hacernos preguntas de evaluación, regresarnos a plantearnos preguntas sobre el funcionamiento, la implementación de la política pública y luego sobre los efectos, el alcance e idealmente sobre los impactos de la política. Ana. Bueno, es que todo está hablando de los registros y eso yo automáticamente lo ligo con los archivos, ¿no? O sea, y creo que en México no tenemos una cultura sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar una cultura de que esta información, o sea, lo que dice, ¿no? O sea, que no hay información si no hay archivos, ¿no? ¿Cómo fomentar esta cultura en la iniciativa, bueno, en el sector público, de que más cuando tienes un programa o una política y quieres evaluarla, todo eso es importante y todo eso tiene un valor y todo eso puede ayudar? Así de por sí el tema simplemente de cuánto tiempo tengo que guardar un documento es un tema y ahorita con la Ley General de Archivos es, ¿no? Como que apenas va a arrancar, cómo ya empezar como con esa cultura de esto es importante, esto lo tengo que guardar y esto te va a ayudar. O sea, creo que ese es como un gran reto que tenemos ahorita porque no hay, o sea, yo creo que los archivos o sea, no generaban interés en absolutamente nadie, lo veían como papeles, como cosas, y más ya si hablamos de archivos electrónicos. Exacto. O sea, ya ahí o sea, se pierde como todo. Entonces creo que un gran reto es la importancia, destacar la importancia de esto, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Creo que tienes toda la razón en promedio y creo que la mayoría de las dependencias y sectores enfrentan justo lo que estás tú diciendo. Tenemos también ejemplos, al rato voy a hablar de algunos donde esto se logró cambiar, donde sí hay políticas públicas con registros administrativos maravillosos, muy bien hechos, exacto, que han tenido o habían tenido continuidad, sobre los cuales se podían hacer este tipo de preguntas que les estoy proponiendo. Pero efectivamente,
Yo creo que hay dos formas de responder a tu comentario. Uno es que es indispensable hacer esta combinación. Por un lado, la Ley General de Archivos no solo te habla de, todos pensamos en archivo en una caja de cartón con documentos que van a estar guardados en una bodega. Y pues sí, también, eso también es, pero esencialmente a lo que nos referimos aquí son el conjunto de datos como registros administrativos que deben ser archivados. Y esa es la segunda parte de mi respuesta a tu comentario. Es no como algo que debe ser resguardado para el futuro, para los historiadores o para quienes soliciten información, sino como un instrumento de gestión. Déjame ponerlo al revés. Si no existen registros administrativos, si los gobiernos no están tomando decisiones sobre su política pública con base en datos sobre cómo se está desempeñando, entonces, ¿cómo están tomando decisiones? ¿Cómo es? Así como seguramente ya están perfectamente todas ustedes con el chip de las frases cruciales de este diplomado, como que no puedes no puedes hacer políticas públicas sin basarte en evidencia, tampoco puedes operar políticas públicas sin basarte en evidencia, tampoco puedes tomar decisiones no solo sobre si cancelo o mantengo o creo una política pública, sino sobre cada momento de la operación de la política pública si no tienes evidencia. Y esa evidencia es esencialmente a partir de los datos de tus registros administrativos, de la operación de tus procesos presupuestarios, pero también operativos y los efectos que están teniendo tus políticas públicas en campo, en los beneficiarios y en la realidad que estás tratando de modificar. Creo que la respuesta genérica a cómo se crea, cómo se fomenta eso es precisamente haciendo indispensable, no permitiendo lo opuesto, es decir, haciendo indispensable que las decisiones estén basadas en información que exista ya y eso supone que desde que se construye una política pública, así como cada política pública debe tener su mapeo de una estrategia de evaluación, tendría que tener claridad sobre los datos y la forma de resguardarlos, almacenarlos, procesarlos y utilizarlos desde el arranque de una política pública. Esto no es algo que ocurre ex post, no es algo que al tercer año, bueno, ¿y qué datos vamos a guardar de la nueva pensión para adultos mayores o del programa de bienestar o de la nueva estrategia de lo que sea? Es algo que debe estar desde el inicio incorporado para que pueda cualquier funcionario saber el funcionamiento de su política pública. Sí. Justo no iba a decir de que en Guerrero tiene este problema con los fertilizantes por la repartición y que uno de los problemas que tenían era que tenían como diferentes padrones. Y creo que, pues, eso va desde el diseño, pero, porque muchos les dicen como el padrón, pero creo que quién se hace cargo realmente de seguir eso, ¿no? Como que es que, era lo que tenían, porque me cae el miedo de los agricultores que en uno sí estaban y en otro no, entonces nadie les aseguraba nada. Esa es la pregunta central para arrancar todo esto. Y quizá por ahí debería haber empezado mi respuesta anterior. Es, esto, aunque nos parece obvio que debe ocurrir, no es tan frecuente. Y hay muchas políticas, muchos programas, muchas dependencias que operan sin esta información, incluso cuando hay mandatos de ley para que esto ocurra. En materia de política social, la Ley General de Desarrollo Social dice que debe haber un padrón único de beneficiarios con los datos de todos y que debe ser transparente y utilizado por todos para tomar decisiones. Bueno, eso llevamos 3 lustros incumpliendo esa ley. Hay en materia de seguridad pública, hay reglas sobre cómo cada informe policial debe ser agregado, resguardado y utilizado para evaluar el desempeño del policía, para evaluar la estrategia de seguridad y para tomar decisiones hacia el futuro. En materia educativa, evidentemente, debería haber una enorme facilidad de agregar información, porque en todas las escuelas los maestros hacen las mismas preguntas sobre los niños. ¿Están inscritos? ¿Van a clase? ¿Cuál fue su calificación? Etcétera. Esa información podría agregarse y tomarse decisiones. Y es un buen ejemplo para mostrar las diferencias. Hay estados que
tienen secretarías de educación con registros administrativos que automáticamente las escuelas capturan la información, la envían y automáticamente se genera un registro administrativo casi vivo de trimestre por trimestre, cómo están las escuelas, cuánto van, las calificaciones, etc. Pero hay otros estados en lo cual eso ocurre en papel. Y entonces lo que ocurre es que las escuelas imprimen, anotan, lo llevan, y alguien está procesando esa información y tarda muchísimo tiempo. Y no tenemos la información actualizada, o por lo menos no de manera oportuna, para conocer el estado de los procesos educativos en las escuelas de todo el país. Víctor. Bueno, y ahorita que menciona la importancia de tener una memoria institucional de archivo, bueno, a mí me tocó el caso, me llamó la atención mucho. Yo trabajé en 2 secretarías de Seguridad Pública en el Estado de Nuevo León, Guadalupe y en San Pedro, y me tocó ver cómo trabajaba un servidor público militar y un servidor público policía. Y en las dos siempre fue, entrábamos después de haber estado un secretario militar, y siempre la regla era que no había nada, absolutamente en un archivo. En San Pedro García, yo dije, no, pues llego a San Pedro. No había ni siquiera una oficialidad de partes. O sea, pedías un oficio de una baja de hace 3 meses. Espérate, te lo daban al mes si estaba. A lo que voy. Sí importa, para estos casos yo creo que sería bien importante decir quién es el servidor público, ¿no? A diferencia de cuando fui a trabajar a una policía federal, a 2, y siempre tienen esta costumbre de guardar y de graficar todo con números. Entonces, creo que el servidor público también es bien importante para que esto sea posible. Claro, pero un servidor público en el entorno donde eso importa y donde están los elementos tecnológicos, pero sobre todo organizacionales para que esto ocurra. Déjenme ponerles 2 ejemplos contrastantes. Hasta antes de su desaparición, o no sé cuál sea la palabra correcta, Prospera tenía uno de los registros administrativos más sofisticados, grandes y confiables del continente. Era un registro, un sistema de información sobre todos los beneficiarios de todas las familias, los hogares beneficiarios de Prospera, que tenía 2 fuentes de alimentación que le permitían mantenerse vivo. Cada vez que iniciaba un año escolar, todos los hogares debían llenar un formatito, el formato E1, en el cual se reportaba la información. Y esa información, las secretarías de educación después la alimentaban a el padrón de Prospera para saber si esos niños que ya tenían detectados estaban yendo a clases o no, y a partir de ahí se detonaban procesos para ver si al cumplir la condicionalidad del programa recibían o no la transferencia condicionada que estaba asociada a la asistencia escolar. Lo mismo ocurría en materia de salud. Cada clínica registraba a los hogares, a sus integrantes, y se detonaban procesos. Y eso permitía un registro administrativo muy bien actualizado que alimentaba la toma de decisiones, no en términos abstractos de vamos a pensar qué hacemos con esos datos, es en automático, se detonaban procesos que cuando nacía un niño y la clínica lo detectaba, se activaba un proceso para aumentar o modificar el monto del subsidio. Cuando una niña pasaba de primaria a secundaria y eso por las reglas debía recibir un mayor estímulo, mayor transferencia, mayor monto de transferencia el hogar, automáticamente ocurría eso. Eso permitía además que se fueran monitoreando no solo la ejecución del programa, sino que se pudieran empezar a hacer a esa base de datos pequeñas preguntas en materia de evaluación sobre cómo el proceso de ejecución del programa estaba teniendo efectos, por ejemplo, diferenciados en términos de hogares rurales o urbanos, porque esa información ya estaba, o en hogares indígenas y no indígenas, porque esa información ya estaba. Ese es un ejemplo de cómo un buen registro administrativo, que es costoso y que requiere sobre todo un muy buen diseño de los flujos de información. Un registro administrativo no es una base de datos fija, es un registro vivo
de información que se va actualizando conforme se va modificando la ejecución de la política pública y las trayectorias de vida de las personas que son afectadas, beneficiadas, destinatarias de la política pública. Una de las ideas que la nueva administración tiene sobre cómo construir la información para la toma de decisiones, por ejemplo, en lugar de Prospera, es con a lo que han llamado el censo de bienestar, que parte, me parece a mí, del momento equivocado, porque parte de la recolección de información y no de la conceptualización de el sistema de información que ese censo va a alimentar. Entonces, más allá de el uso que se le vaya a dar a ese censo, a ese sistema de información, lo cierto es que hoy no está resuelto, por ejemplo, cómo se va a actualizar esa información. Está claro cómo va a ser el primer insumo de la información, pero qué va a pasar en un año cuando, como pasa en todo el país, la gente nace, muere, se muda, se vuelve pobre, deja de ser pobre, tiene más hijos, crece en edad, y eso significa una transformación de la información recolectada en cualquier censo, no solo en cualquier censo, en cualquier intento que se haga por recoger información. ¿Cómo eso se va a actualizar? Esa es una pregunta de operación administrativa, otra vez de flujos de información. Si está conectado con otros registros administrativos y cada vez que alguien le dé una beca o cada vez que el registro civil detecte un nacimiento, alimente el registro administrativo, entonces eso está resuelto. Si no está resuelto, eso significa que va a ser un censo que, como otros que se han intentado en administraciones anteriores, va a estar desactualizado al día siguiente de su levantamiento y por lo tanto va a tener límites a su efectividad para esto que estamos tratando de hacer, que es pensar en su uso para toma de decisiones, su uso para monitoreo y su uso para evaluación. Aquí no les conté. El documento que está abajo, que se llama Predicting School Dropouts with Administrative Data, es un estudio muy bonito que muestra la forma en la que ya no solo se puede usar evaluación, sino incluso diseñar intervenciones. Utiliza los registros administrativos de preparatorias de educación media superior en Guatemala y Honduras, para tratar de entender el abandono escolar. Y lo que hace es, primero, preguntarse, jugar con los datos que todas las escuelas solo tienen. Hoy todas las preparatorias en este país también tienen dos datos: la asistencia y las calificaciones de cada estudiante. Con esa sola información podemos, nos dicen los autores de este estudio, predecir quién está en riesgo de abandonar la escuela. Entonces, con esas dos variables podemos predecir 65-70% con 65% de precisión quién va a abandonar la escuela. Porque cuando una chava empieza a faltar a la escuela o empieza a reprobar más de 2 periodos de evaluación, ese es el mejor señal de que está a punto de abandonar la escuela. Cuando sabes eso, cuando calibrando la información con los registros administrativos confirmas esa hipótesis, ya no solo te permite anticiparlo, sino también evaluar distintas alternativas para corregir ese problema. Es decir, si sabes que eso ocurre y tienes la información en tiempo real y detectas que hay 3 personas en esa preparatoria a las cuales le ponemos foco amarillo porque ya empezó a faltar y empezó a reprobar, puedes realizar intervenciones. Cualquier intervención que hagas antes de que alguien abandone la escuela es mucho más costo efectiva que cualquier intervención que intentes para regresarla a la escuela. Si hay alguien que está a punto de salir, lo puedes retener porque las razones pueden ser muchas. Puede ser por un problema familiar temporal y entonces como que le digas, a ver, te exentamos matemáticas este año, este semestre y lo tienes que presentar el próximo.
porque hay una crisis familiar en ese momento y no la puedes saber. O necesitas una beca temporal porque tu papá perdió el trabajo, hubo un desastre natural. O estás deprimido pues, porque eres adolescente y eso es lo que hacen los adolescentes. O lo que sea que detectes. Puedes diseñar intervenciones muy simples, pero muy bien dirigidas. Y entonces no tienes la típica intervención de hagamos talleres y repartamos folletos de lo importante que es no abandonar la escuela y repartámosla por todo el país, sino intervenciones dirigidas con información que ya está. No es con información nueva, no es hacer levantamientos nuevos, es la información que hoy ya existe sobre los planteles escolares de educación media superior. Tú puedes identificar señales de alerta, puedes evaluar distintas políticas, intervenciones para conocer cómo están funcionando tus estrategias para tratar de prevenir el abandono escolar y puedes incluso diseñar intervenciones mucho mejor dirigidas para corregir el problema. Evidentemente, ya lo decían ustedes, para poder empezar a pensar en esto, en los registros administrativos como fuentes de información para monitoreo y evaluación, tenemos que resolver un montón de problemas respecto a esa información. Su alcance, saber que efectivamente tenemos toda la información de todas las personas, todas las escuelas, todos los policías, todas las clínicas o lo que sea la información que vamos a utilizar para en nuestra política, tenemos que asegurarnos que esa información de calidad, es decir, que es confiable, que refleje efectivamente lo que está ocurriendo en la operación de la política y en las personas destinatarias de la política, que esa información está disponible. Eso ha sido algo, por ejemplo, complicado. En este mismo tema Este es un resultado. En ese mismo tema de abandono escolar. Hay estados que han intentado, porque detectan un problema, que saben que hay un problema serio de abandono escolar muy por encima del promedio nacional en su entidad federativa y quieren plantear una solución. Y a veces enfrentan el desafío que aunque la información existe, no está disponible para ellos, porque por la fragmentación de los sistemas escolares de media superior, pues ellos tienen control sobre los sistemas estatales, pero el federal no, y el de la universidad local no les comparte la información, entonces no pueden hacer lo que querrían hacer con esa información. También tiene que ver con la estructura de la información, que esa información que esté acomodada, ordenada de forma que sea útil para lo que nos estamos planteando. Y finalmente, el resguardo de la información, es decir, que esa información se preserve. Si algo hemos visto en las burocracias mexicanas es la poca institucionalidad de las personas, de los equipos, de las reglas y de la información. Yo siempre uso el ejemplo de para todo esto que les acabo de decir, de un secretario de desarrollo social de un estado hace 4 o 5 años, hace 4 años. Un día tuvimos una reunión y llegó con su computadora y nos presumía como en ese estado habían hecho un censo completo de todas las personas en situación de pobreza para el lenguaje ese al que nos acostumbramos, hacer tiros de precisión y poder encontrar quiénes son aquellas personas a las cuales hay que darles un techo o una despensa o poner un comedor comunitario para ahora sí resolver de una vez y para siempre el problema de la pobreza. Y además de las preguntas operativas que se deben hacer, que le hicimos todos los que lo estábamos escuchando, como, bueno, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a hacer que el gobierno federal y municipal orienten sus intervenciones justamente a esas personas? Había también muchas preguntas, había 2 preguntas en concreto sobre eso que nos presentaba como registro administrativo, porque tecnológicamente era perfecto, mostraba y era así como con todo perfectamente georreferenciado. Y dices, vamos a ver ese municipio, cuántas personas y viviendas están y dónde están y desde cuándo nació y cuál es su CURP y bla, bla, bla. La información estaba muy bien. Pero había 2 problemas. Uno, el de la actualización, que ya les
les conté, porque la primera pregunta que no le gustó fue cuando le preguntamos, oiga, ¿y esto cuánto va a costar actualizarlo? Porque esto se terminó de levantar hace 2 semanas y seguramente es el reflejo fiel de la realidad, pero en un año ya no va a ser reflejo fiel de la realidad porque el mundo cambia y también porque a lo mejor su política tiene éxito y entonces hay gente que ya no está tan pobre, gente que ya comió, gente que ya construyó su casa, etcétera. Y entonces, ¿cómo se mantiene actualizado? Claramente era algo que no se había planteado como un problema que le tocaba resolver a él, porque dijo, bueno, eso ya será lo que verá la siguiente administración. Pero la segunda pregunta fue la más complicada y es, ¿y eso dónde va a quedar? Porque hoy está en su Mac la información y todo el mundo puede ahí consultarla, pero esa, ¿quién la va a resguardar? ¿Cómo va a preservarse? Y lo cierto es que tampoco tiene respuesta y cuando entrevisté al secretario de Desarrollo Social en la siguiente administración, me contó que no tuvo nunca ningún acceso a los registros administrativos. Y eso se reproduce en todos los municipios, en todas las oficinas gubernamentales. Hay muy poca institucionalidad de la información. La idea de que esta información es un bien público que igual, así como el ejemplo de los archivos, así como todos pensamos en la entrega, en el archivo como una caja con documentos, todos pensamos en la entrega de un puesto como ten mi escritorio, las llaves de mi oficina y la clave de la computadora. Lo más importante que hay que entregar es la información para que quien siga la pueda seguir utilizando, para que pueda familiarizarse con ella. Todo eso, evidentemente, son los desafíos para poder, si quiere, empezarnos a plantear la idea de que la evaluación puede estar anclada en los registros administrativos de los programas o las políticas públicas específicas. Les voy a mostrar un ejemplo de todo lo anterior, incluida la no institucionalización. Cedesol presentó a finales de la administración anterior algo que llamaban la plataforma preventiva, que era creo que uno de los, después de Prospera, uno de los padrones y usos de la información más sofisticados que se le había dado. Esto es parte de un sistema que se intentó hacer de información social, utilizando todos los padrones de todos los programas, agregándolos, tratando de obtener esa santo grial que nunca hemos alcanzado de un padrón único de beneficiarios. Entonces, lo que esta oficina en Cedesol empezó a hacer fue recolectar padrones, depurarlos, limpiarlos, asegurar que fueran consistentes, reunirlos en una sola base de datos y empezar a jugar con ellos. Y encontraron cosas interesantísimas. Pero luego, más interesante con eso, empezaron a desarrollar lo que ellos llamaban una plataforma preventiva. ¿Qué era eso? Otra vez, con un poco de análisis se puede analizar los riesgos en los que están determinadas localidades frente a factores externos. Si ya sabemos que la pobreza aumenta cuando hay un desastre natural, bueno, podemos saber entonces, si ya sabemos también cuál es la probabilidad de que haya una sequía en el norte el próximo año, podemos empezar a jugar con escenarios sobre qué podría pasar si ese escenario de sequía se produce en Coahuila y Chihuahua y cuál sería el efecto en el ingreso y cuál sería, lo más importante, la necesidad de oferta institucional de programas sociales para atender esa emergencia. O si hay baja el precio del café, o se reduce la producción de lo que ustedes quieran del tomate. Ya sabemos que eso tiene un efecto directo en los hogares y que muchos de esos hogares tendrán una reducción en su ingreso y que eso significa una demanda de los programas sociales. Entonces, lo que hicieron fue tratar de construir localidad por localidad, lo que llamaban un análisis de riesgo para ver eso, qué tan vulnerable es una localidad a desastre natural, qué tan vulnerable es a lo mejor una crisis de seguridad, qué tan vulnerable es a que pongan aranceles al tomate y que entonces no podamos exportar tantos, qué tan vulnerable es
etcétera, a un aumento en la inflación, qué tan vulnerable es a una migración de retorno, etcétera. Tratar de encontrar factores que sabemos que inciden en los niveles de pobreza de los hogares y luego construir la respuesta, la necesidad de respuesta institucional. Y decir, tú no puedes, como hacemos hoy, como seguimos haciendo hoy, diseñar políticas públicas en general, como si lo que importaran fueran tus promedios y no las variaciones territoriales que demandan distintas cosas conforme enfrentan riesgos o situaciones distintas. Tú no puedes calcular que el próximo año necesitarás, no sé, construir 300,000 casas y como si esas casas fueran distribuidas homogéneamente en el territorio nacional o como si no hubiera factores que modificaran incluso la mejor planeación que pudieras hacer, porque va a haber eso, va a haber un terremoto en no sé dónde, va a haber una inundación, va a haber una explosión de un crecimiento poblacional porque la región está creciendo, o va a haber menos demanda porque esa región está expulsando población. Es una forma de utilizar otra vez los registros, no solo para monitorear, para evaluar y para imaginar soluciones desde esa propia información para tener intervenciones más precisas en la política. Ese es otro ejemplo. Este no es en México, es en Estados Unidos. Si no me equivoco, este era en Chicago. Exacto, en Chicago. Este es un estudio de cómo las condiciones del entorno donde viven los niños afecta la mortalidad infantil. Bueno, muchos factores de desarrollo infantil, pero en particular uno importante era mortalidad infantil. Y lo que trataban de entender es cómo decisiones que pueden parecer tan lejanas de lo que tiene que ver con el desarrollo infantil afectaban. Las restricciones de construcción, las condiciones de parques y seguridad en un entorno específico. En una ciudad que otra vez, utilizando su información existente, podía monitorearlo. No llegando después a decir, vamos a entrevistar a los niños para ver cuántos arbolitos vieron en su vida y si había policías en su barrio y qué comían y qué no comían, sino utilizar empezar a agregar información que ya existía sobre tasas de crimen en la región, sobre las restricciones y condiciones de la vivienda en esa localidad, sobre las tasas de criminalidad y la presencia policial en ese espacio. Agregar eso lo que permitiera el típico estudio que en realidad hace consulta ex post información pasada, en realidad utilizar viendo más o menos información en tiempo real y hacer otra vez recomendaciones concretas, directas, que podrían servir para calibrar mejor tus políticas de seguridad y, por supuesto, de vivienda y de apoyo a vivienda. Un ejemplo de registros administrativos no utilizados. Este es un estudio que me tocó coordinar, en el cual nos metimos a analizar algo que se llama la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es una de las plataformas más cargadas de información. Tiene miles de millones de registros de información, tanto por la información que voluntariamente tanto por la información que por mandato de ley cada oficina pública carga en las como obligaciones de transparencia, como, y es a la que me voy a referir, como todas las solicitudes que todos los mexicanos hemos hecho en los últimos años. Entonces, si usted hizo una solicitud de información hace 3 meses al ayuntamiento de Metepec, esa información está en principio ahí. Esa plataforma podría ser oro molido si se utilizara para toma de decisiones. Hoy lo que es una plataforma que es como la CAC.
esa plataforma en realidad funciona como la caja de cartón, Repositorio. un repositorio. Toda la información está ahí y qué bueno que esté ahí y la obligación legal es que esté ahí. Ahora imaginen que alguien empezara a utilizarla de manera sistemática, no para buscar qué le preguntaste tú al municipio de Metepec, sino qué le preguntaron todos los mexicanos todo el año a todos los municipios. Esa información ya está. Y esa información puede arrojar muchas ideas sobre cómo organizar la respuesta institucional a las solicitudes de información. En lugar de esperar a que alguien lo estudie o a que alguien se queje, puede uno encontrar en esa plataforma, con la información que ya existe, patrones que permitirían tomar decisiones o evaluar a los sujetos obligados o evaluar a los órganos garantes. Les doy 3 datos que encontramos en el estudio. 1, ahí podemos encontrar, por ejemplo, quién se tarda en responder las solicitudes. O sea, en lugar de esperar a que alguien se queje y diga, es que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario siempre se tarda. Aquí tenemos información que solita podría darnos datos sobre cuál es la dependencia que más se tarda. Y decirle al Instituto de Transparencia local, oye, aquí ya sabemos que durante todo este mes esta Secretaría se está tardando más en responder la información. O esta es la Secretaría que más respuestas negativas da. Ahí hay una primera información que ya está, que no está siendo aprovechada, que tenemos que esperar a que alguien se queje, si es que lo hace, para detectar huecos en la información que sea. Una segunda es para encontrar ciclos de información o información que de repente nos enteramos que la gente busca todo el tiempo. Si de repente sabemos que en diciembre hay un pico en la información que se solicita a un municipio, pues a lo mejor, ¿por qué no? Exploramos y rápidamente vemos que hay algo que la gente solicita, que necesita, y que si proactivamente se ofreciera, reducirías dramáticamente la necesidad de información y sobre todo la carga administrativa de tener que responder a esas solicitudes. Hicimos un estudio un poquito más a profundidad sobre las solicitudes de información después del sismo, de los sismos de 2017, para ver qué preguntaba la gente, por qué preguntaba y qué respuesta recibía. Los resultados no son muy alentadores, pero lo que sí encontramos es que la gente pedía información y que generalmente no la encontraba donde la estaba buscando. Es decir, sí hay, las personas después de un sismo claramente no van a acudir al sistema de transparencia para salvar sus vidas, pero sí para empezar a reconstruirlas, sí para reaccionar y efectivamente a la segunda semana después de los sismos vimos una explosión de las solicitudes de información con cosas simples que si se hubieran detectado podrían haber permitido una respuesta de los gobiernos para decir, a ver, la gente quiere saber cuáles son los pasos para inscribir tu casa o tu edificio en el padrón de posibles beneficiarios de los fondos de reconstrucción. O quieren saber cuáles son las reglas de construcción que tendrían que haber sido cumplidas para ver si su constructor les vio la cara o no les vio la cara. Esa información, básicamente fueron las 2 grandes preguntas. A partir del segundo mes, las preguntas fueron sobre el destino de los fondos de reconstrucción. Y la gente quería saber a dónde fue a dar el dinero que se recaudó en todas las fundaciones, depósitos, todas las campañas para recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por los sismos. Esa información ya estaba en la plataforma. Esa información, cualquier funcionario que hubiera querido meterse un poco, jalar información, podría haber encontrado cuál es la información que la gente necesita para lidiar con las consecuencias del sismo y acercarles información sin necesidad de una solicitud de información, sin necesidad de un estudio sofisticadísimo ni de hacer encuestas. Esa es información que ya está alojada ahí y que como tantos registros, incluso los registros administrativos que sí funcionan en México, no son explotados y quedan como en la caja de cartón con información, no como una plataforma viva que pueda ayudar a evaluar, monitorear e incluso tomar decisiones. Esta primera idea quiero cerrarla con
que cuando ustedes estén a cargo de alguna política pública, de evaluar alguna política, o idealmente de diseñar una política pública, desde el origen, háganse esa pregunta que ya Ana ponía. Es, si voy a hacer esta política, ¿cuál sería la información necesaria para usar registros administrativos en evaluación? Es decir, ¿qué información tengo que empezar a resguardar ya, a generar ya, a asegurarme que los flujos cotidianos de información generen para que cuando esta política deba ser evaluada, la información ya exista? Así como tengo que tener clara mi teoría causal y tengo que tener clara los indicadores, tengo que tener también clara la información que quiero empezar a generar en clave de registro administrativo. Con todos los elementos adicionales que ya les planteaba antes, de cómo estar estructurada, cómo se va a resguardar, cómo se va a asegurar la calidad, etc. Pero la pregunta central es, ¿qué información voy a necesitar cuando yo llegue en 2 años, en 3 años, a evaluar esa política pública y requiere información para poder evaluarla? Esa es la primera idea. Registros administrativos para monitoreo y evaluación. Madre mía. Ya son las 7. Voy un poco más rápido. Segunda idea, que ya les adelantaba un poco. Evaluar y ajustar los atributos del diseño de las políticas. En evaluación, ya les decía, estamos acostumbrados a pensar la política pública como la unidad de análisis. Y entonces preguntamos si la política tuvo éxito o no, si la política redujo la deserción escolar o aumentó la expectativa de vida, redujo la incidencia delictiva, aumentó la calidad del aire o lo que sea que queramos lograr con una política pública. Pero lo que evaluamos en cada política pública en realidad es un conjunto de atributos. La política pública, ninguna política pública es una sola cosa. Cada política pública está llena de microdecisiones que en realidad tendrían que ser sujetas a discusión. Pritchett y sus coautores llaman, hay que aprovechar todo el espacio de diseño. Ustedes, por ejemplo, están sentados en una silla. La pregunta no es sobre, las preguntas que deberíamos hacernos sobre si no deberían ser sobre la silla solamente, sino sobre cada atributo de la silla. Esa silla es buena por el color, por el material, por la altura, porque tiene 4 patas, por el tamaño del respaldo, por la altura del respaldo, por el ángulo de inclinación del respaldo, el grosor del colchón sobre el cual estamos sentados, el material y la su permeabilidad, etc. Es decir, esa silla es un montón de decisiones. Sería absurdo que preguntáramos, ¿esa es una buena silla o es una mala silla? ¿Esa silla sirve para sentarse o no? Bueno, sí, es una pregunta que podemos hacernos. Pero las preguntas más útiles, nos dicen ellos, son las preguntas sobre los atributos. Porque probablemente yo no podría decir, ¿saben qué? Ya evalué y esas sillas no son cómodas. Entonces la decisión no va a ser quedémonos con una silla o quitemos la silla, porque tienen que sentarse en algo. Lo mismo pasa con las políticas públicas. Muchas políticas públicas existen por mandato de ley, por decisión política, por necesidad, por exigencia social, por lo que ustedes quieran. No existen por la convicción de que funcionan a la perfección. Y eso significa que yo no puedo evaluar una política pública y decidir, sabes que no funciona, se acabó. Quito la silla. A menos que sea la Fundación Gates repartiendo redes de malaria en África, lo cierto es que los gobiernos no pueden darse el lujo de decir, ya vino el evaluador y me dijo que eso no funciona, entonces se acabó, ya no hay seguro popular. Y como no sé qué más hay, entonces ya no hay oferta institucional en esta materia. Las políticas públicas existen y sobre lo que es más factible tener incidencia es sobre los atributos de diseño. No sobre si hay o no política pública. No sé si me explico. No es si hacemos una estrategia nacional para prevenir las adicciones, sí o no.
sino cuál es la mejor estrategia para prevenir las adicciones. ¿Qué atributos debe tener esa estrategia? ¿Qué características debería tener esa estrategia? Son preguntas completamente distintas. Hay problemas que no pueden existir, bueno, pueden existir, pero que no podrían estar sin una respuesta pública. No podríamos imaginar que de repente ya no va a haber, así como la estrategia de adicciones, tampoco va a haber campaña de reforestación. O no va a haber becas para niños indígenas y que asistan a la primaria. Eso muchas veces, y eso sí es un sesgo disciplinario, ya se los decía, pareciera que las preguntas son esas. ¿Tengo evidencia de qué es la mejor política? Sí o no. Y si no, tiene que haber consecuencias para rediseñarla, cambiarla, etc. Lo que Pritchett y sus colegas nos dicen es, pensemos mejor en todos los atributos modificables de cada política pública. Irnos de los experimentos sobre esta política funciona o no, a lo que ellos dicen la experimentación, a jugar con pequeños atributos para calibrarlo. Como cuando se cocina un pastel y le pones un poquito más de royal, le pones menos leche, le agregas una pizca de sal y vas probando hasta ver que quede muy bien. Lo mismo dicen ellos, es juega con todos los atributos de diseño para ver cuál es el mejor, cómo después de calibrarlo quedas con el instrumento más adecuado para el propósito que quieres lograr. Y los atributos pueden ser de tamaño, de monto, de destinatario, de tiempo, de información, de combinaciones. Y aquí es muy importante, incluso cuando no tomamos esas decisiones de manera deliberada, las estamos tomando. Les voy a dar ¿por qué ¿por qué el gobierno federal entrega los apoyos de manera bimensual, las transferencias monetarias? ¿Qué se les ocurre? ¿Gastos de operación? Es decir, porque sería muy costoso darlo mensualmente. Sí. Entonces, ¿por qué no trimestralmente? Sería aún menos costoso. Los servicios subsidiados bimensualmente. Por los servicios de agua y luz subsidiados bimensualmente. ¿Es porque los gastos son bimensuales? ¿Okay? No sé, yo no sé la respuesta, pero lo que les quiero decir, esa es una decisión de diseño y es crucial. Y sabemos, por ejemplo, que tiene efectos importantísimos en el gasto. La misma cantidad de dinero, por ejemplo, si yo fuera a decir a cada uno de ustedes les voy a dar 10,000 pesos en el año y tengo dos opciones, darles 1,000 pesos 10 veces en el año o darles 10,000 pesos en el año. Contablemente pareciera que da exactamente lo mismo. Presupuestalmente la cantidad es la misma y a lo mejor sí, el costo operativo podría ser un poco mayor en un caso. Pero el efecto en los hogares es dramáticamente diferente. Cuando llega una suma grande de dinero, se suele usar en gastos grandes, en inversión. Se compran el refri o la fiesta de 15 años de la niña o el apartado para el coche o construyen un cuarto adicional porque es una cantidad grande de dinero. Cuando llega en porciones pequeñas, lo que suele es incorporarse al consumo cotidiano. ¿Cómo? Se gasta en lo regular que se habría gastado de todas formas. Es como si ampliaras, en lugar de que llega un dinero extra para algo nuevo, es como si ampliaras la frontera presupuestal para gastar cotidianamente lo regular. Les voy a dar un ejemplo de todas las decisiones. Una de las políticas que se presentan como si fueran las más simples son las transferencias monetarias. Porque es muy simple, solo das dinero a las personas. Parece una política muy simple que no tiene tantos atributos de diseño. En realidad tiene muchísimos atributos de diseño. Les voy a leer todas las preguntas sobre las cuales se toman decisiones o
o se opera a ciegas, pero en realidad cada una de esas decisiones tiene efectos importantes. ¿Cuánto dinero se necesita para lograr el cambio deseado? Yo voy a dar becas para que los niños no abandonen la preparatoria. Bueno, los adolescentes no abandonen la preparatoria. ¿Cuánto doy? Si doy 600 pesos, a lo mejor me estoy quedando corto. Necesitaría exactamente 602 pesos ese niño para quedarse. Y como le doy 600, no se queda. Porque no le alcanza para la suma del pecero no le alcanza para pagar eso. O al revés, a lo mejor con 580 le alcanzaba y estoy desperdiciando 20 pesos. ¿Cómo? ¿Cuál es la cantidad ideal para entregar el dinero? Necesito muchísima información. Necesito mucha información. Pero no tenerla no justifica tomar una decisión arbitraria. Si no tomo con base en... A lo mejor no tengo información, pero por lo menos algún cálculo mental, algún supuesto de, no, pues es que yo he visto cómo los niños requieren tal, o lo voy a anclar en el precio del transporte, o voy a usar la experiencia internacional, o voy a ver cómo lo han hecho otros estados, etcétera. Si no hay lo cierto es que es una decisión arbitraria. Y si es una decisión arbitraria, probablemente esté mal, porque no estará conectada con las características del problema que quieres resolver, del cambio que quieres lograr. Otra pregunta. ¿Diferenciamos el monto de acuerdo con la población objetivo? ¿Le damos más a los indígenas que a los no indígenas? ¿O a las mujeres que a los hombres? ¿Qué opinan? Pues que cada circunstancia va a ser diferente, ¿no? Aunque el propósito sea que no dejen la preparatoria, cada circunstancia tiene diferentes puntos de evaluar, entonces sí tiene que haber diferentes montos para diferentes personas. Exacto. O a lo mejor no, pero tiene que ser la consecuencia de tu análisis, que digas, ya revisé y no, da lo mismo que seas una mujer indígena que tiene que tomar hora y media de camino para llegar a que tenga que cruzar la calle en la Colonia del Valle para llegar a la preparatoria. No importa eso, entonces les voy a dar lo mismo. Si sí importa, entonces tengo que pensar en si doy un monto diferente o no. Los que representan un ingreso a sus casas también. Exacto. Otra vez, si el gobierno dice, si el tomador dice, no, yo voy a dar parejo porque no tengo información para distinguir, está tomando una decisión. A ciegas, pero la está tomando. Y esa decisión va a afectar la política pública. ¿Cómo entregamos el dinero? ¿En efectivo? ¿En transferencias bancarias? ¿En cheques? Ese es otro atributo de diseño sobre el cual tiene implicaciones logísticas, tiene costos distintos, pero también tiene supuestos sobre, por ejemplo, la penetración del sistema financiero en todo tu territorio, para ver si quieres, porque a lo mejor yo quiero hacer transferencias bancarias, porque eso es lo más fácil, solo tengo que darle clic en mi computadora y el dinero llega a todos lados. Pero eso, otra vez, es una decisión explícita, que está anclada en supuestos sobre cómo esa decisión concreta puede o no llevar a el propósito de mi política pública. ¿Cada cuánto tiempo entregamos el dinero? Ya es ejemplo. Una vez, mensual, bimensual, etc. ¿Se entrega con acciones complementarias o por sí misma? Por ejemplo, hay países que dan transferencias y dan una cosa más. Te doy transferencia y te doy una plática sobre cómo usar el dinero. Te doy una transferencia para mejorar tu alimentación y te doy una plática sobre cómo mejorar tu alimentación. Te doy una beca para que no vayan a la escuela y además te doy apoyo psicopedagógico o apoyo de enseñanza para que pasen los exámenes de matemáticas. ¿Sí? Es diferente, tiene efectos diferentes y es una decisión. ¿Son condicionadas o no? ¿Las personas deben cumplir con requisitos para recibir el dinero o no? Pueden ser muchos requisitos, como Prospera, que eran muchísimos requisitos, o pueden ser muy poquitos, que estén en la escuela, que estén inscritos, o que asistan, o que tengan calificaciones, etc.
Por ejemplo, muchos de los programas de becas en estados, incluyendo la Ciudad de México, daba montos diferenciados en función de las calificaciones. ¿Eso está bien? O sea, eso suena como una buena idea. Si yo fuera papá y quisiera tener un efecto así directo y pavloviano en las calificaciones de mis hijos, a lo mejor pensaría en algo así. Pero como gobierno tienes que preguntarte, ¿estás logrando lo que quieres lograr o estás subsidiando a los que ya iban a sacar de todas formas buenas calificaciones y no iban a abandonar la escuela de todas formas y no le estás dando lo suficiente a los que están hasta abajo? O estás tratando de lograr dos propósitos, que la gente saque buenas calificaciones y que no abandone, pero a lo mejor necesitas intervenciones diferentes porque son propósitos, son problemas distintos que afectan de manera distinta aunque sea la misma población. Y luego, si decides que sí vas a poner condiciones, ¿cuáles son los requisitos? Por ejemplo, Prospera antes pedía que estuvieran inscritos y asistieran a la escuela por lo menos 80% de las veces. Las becas Benito Juárez ahora solo piden que estén inscritos en la escuela. Eso tiene efectos evidentemente diferentes. La razón por la que Prospera puso el requisito es porque experimentando encontró que si no lo ponías, la gente se inscribía y luego dejaba de ir. ¿Quién recibe el dinero? La mamá, el papá, el niño, si es, el adolescente, el joven. ¿Quién lo debe recibir? Los efectos pueden ser completamente distintos, dependiendo de qué persona en el hogar recibe el recurso. ¿Cómo seleccionas a las personas beneficiarias? Las que se formen, las que conoces, las censas, las encuestas, las que provienen de algún otro registro administrativo. ¿Vas a hacer tu programa universal o focalizado? Si es focalizado, ¿cómo vas a focalizar? Todas estas son decisiones de diseño. Cada una de esas cada una de esas tendría que estar anclada en evidencia. Cada una de esas decisiones tendría que corresponder con información que nos diga que dar 700 pesos o 752 pesos es lo que optimiza el uso de los recursos. Que entregarlo cada 2 y no cada 3 meses es la mejor forma de garantizar que se consuma en lo que yo quiero que consuma. Que dar una prima adicional de 5% a las niñas en la secundaria que a los niños compensa el sesgo de los hogares de siempre mejor mandar al niño que a la niña a la escuela. Todo eso, y todas estas son preguntas que tienen respuesta. Aquí les pongo, por ejemplo, las respuestas que Prospera les daba. Pero las becas Benito Juárez, la transferencia para adultos mayores, el programa para personas con discapacidad, todos esos programas tienen una respuesta a cada una de esas preguntas. La pregunta es si la respuesta está anclada en algo de evidencia y B, si esa evidencia nos permite asegurar o por lo menos suponer que es la mejor respuesta a esa pregunta. Esa es una agenda de evaluación importantísima para cualquier política pública. Aquí yo les doy ejemplos de transferencias y en desarrollo social, pero si pensamos en políticas de salud, en políticas educativas, en políticas de seguridad, cada una de esas son políticas que están llenas de atributos, que toman muchísimas decisiones, que la pregunta no es, ¿hacemos rondines de policías en el municipio sí o no? La pregunta es, ¿cuántos? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con qué regularidad? ¿Qué patrones? ¿Qué secuencia? ¿Qué información se recupera? Etcétera. Todas esas son decisiones que tendrían que estar en clase de evidencia para ir calibrando la política pública. Porque en realidad, y eso es quizá la implicación más importante de esta perspectiva, es que casi nunca sabemos. Tomamos decisiones sin saber. Y cada una de las decisiones podría ser piloteada, experimentada y calibrada hasta que esté lo más cercano, o por lo menos que estemos suficientemente tranquilos de que cada uno de esos atributos de diseño está anclado en evidencia y es la mejor apuesta que puedo yo dar
para lograr el propósito que tengo. Hay una enorme ventaja, que si la política pública ya está decidida y en acción, puedes empezar a hacerlo ya. Si hoy nos dieran para jugar la política de adultos, de la pensión para bienestar de adultos mayores, podríamos hacer pequeños experimentos muy simples y en meses tener resultados. Esto no significa hacer una evaluación de impacto costosísima que en 6 años te diga, sabes que tu política pública no sirvió, sino jugar con atributos y hacer pequeños pilotos. ¿Qué pasa si en Campeche a la mitad le damos cada 3 meses y a la otra mitad cada 2 meses y vemos qué tanto se pierde, qué tanto se gana en términos de que sea menos costoso y qué tanto se pierde en términos del tipo de gasto que hacen los adultos mayores con su dinero? ¿Qué pasa si en un lugar piloteamos una transferencia electrónica y en vez de la entrega de cheques? ¿Qué pasa si jugamos con las cantidades? Si le damos un 10% más a las mujeres que a los hombres, ¿cómo vemos los resultados? Todo eso es algo con lo cual podemos jugar, podemos simular y podemos ir piloteando los distintos escenarios para cada uno de los atributos para en unos cuantos años tener ahora sí evidencia para decir, lo que voy a dar son 702 pesos cada 2 meses y 3 días por vía electrónica con esa prima para las mujeres sin condicionalidades, pero con esta estrategia de focalización y con esas herramientas complementarias que sabemos que es lo que garantiza el éxito de mi política pública. ¿Se dan cuenta? Esto significa que para cada política pública la decisión no es grandota, no es sobre, y mi teoría causal va a lograr ese objetivote, sino cada uno de los instrumentos, cada uno de los eslabones de mi teoría causal es el mejor eslabón que puedo construir para el propósito que quiero lograr. Esto significa, evidentemente, desagregar la teoría causal en sus elementos. No pensar en las becas, sino en los 18 atributos que cada beca puede tener. No pensar en la transferencia, sino los 18 atributos de la transferencia. No pensar en la presencia de doctores y clínicas, sino todas las características de la prestación de los servicios de salud en clínicas específicas. Bueno, yo les pongo una muestra de un estudio que hizo la Overseas Development Institute de Londres sobre atributos tanto de diseño como de implementación para ver, esto es solo de transferencias, transferencias monetarias. Todo lo que puede jugarse y los efectos sobre los cuales puede tener. Les doy un ejemplo. ¿De qué tamaño es la transferencia? Puede tener efectos distintos en pobreza, en educación, en salud, en ahorros, en empleo, en empoderamiento, etc. Cada uno puede tener efectos diferenciados. La pregunta por eso nunca es sobre los instrumentos en abstracto. No es si tú estás a favor o en contra de las becas, sino si el instrumento beca con esas características es el mejor dado el propósito que quieres lograr. La gran pregunta aquí, evidentemente, siempre es partir de cuáles son los atributos que pueden ser modificados en esta política pública. Es decir, dado que esta es mi teoría causal, ¿cuáles son todos esos elementos que podrían ser distintos de lo que me imaginé en mi diseño inicial? Y luego buscar para cuáles ya hay evidencia, porque para muchos de los que les acabo de decir ya hay evidencia, ya sabemos que el tamaño de la transferencia y su periodicidad importan, ya sabemos que si le dan a las mamás y no a los papás, el tipo de gasto que se ejerce es distinto, ya sabemos que el ahorro generado cuando es una transferencia, cuando es efectivo, es diferente. Todo eso ya se sabe, por lo menos hay indicios que pueden alimentar nuestra toma de decisiones y no tomar decisiones a ciegas, pensando que hay un solo modelo, un solo monto, un solo destinatario y un solo vehículo de transmisión. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Si les parece, tomamos ¿Toman receso? Sí, ¿verdad? Tomamos un receso ahora de unos 10 minutos, pero piensen, para regresar, piensen, y me gustaría tomar algunos ejemplos, por lo menos 5 atributos de una misma política.
O sea, así como de transferencia les dije todas las opciones que hay, piensen, cualquier política pública está llena de atributos. Piensen en 5 atributos de una política pública y regresando los comentamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Regresamos en 10 minutos. Sí, ya subí. Lo vi todo. Acabo de subir otra vez. Sí.